65 organizaciones que forman parte de las pequeñas y medianas empresas desmintieron el acuerdo anunciado por el gobierno en relación al subsidio de salario mínimo, iniciativa que calificaron de insuficiente a la propuesta ofrecida. Vamos a conversar sobre este tema. Nos acompaña el vicepresidente de CONAPYME, Héctor Sandoval. Héctor, muchas gracias como siempre por estos minutos. Muy buenos días. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. Oiga, Héctor, lo hemos comentado y lo hemos conversado varias veces. Esto también desde un punto de vista bien concreto. Hay distintos gremios, organizaciones, asociaciones, sectores de pequeña y mediana empresa. Y aquí lo que alegan entre las 65 CONAPYME y otras es que no hay un acuerdo con el gobierno, como sí lo anunció el ministro de Economía, Nicolás Grau, sobre el subsidio al salario mínimo en la discusión del reajuste del salario mínimo. Bueno, lo que ocurre, Nicolás, es que hubieron conversaciones donde habíamos 23 organizaciones presentes, 2 o 3 reuniones, pero cuando llegó el minuto de firmar el documento, el ministro de Economía pidió instrucciones. Nos parece que no fueron muy amplias porque finalmente no llegamos a acuerdo y firmaron solo 11 organizaciones de las 23. ¿Qué tipo de instrucciones, y el resto Héctor? nos fuimos. ¿Qué tipo de instrucciones? Lo que pasa es que el ministro de Economía solo lleva el mensaje, no toma la decisión, y cada respuesta que le dábamos tenía que salir a consultar. Por lo tanto, nosotros creemos que Hacienda, me imagino. lo más prudente es que se siente a la mesa a conversar el ministro de Hacienda, que es quien toma la decisión. Ya, déjeme seguir el punto, perdón que lo haya interrumpido. Están las instrucciones, luego finalmente se va a firmar el documento, ustedes están en la mesa como CONAPYME y otros organismos, y finalmente firman 11. Hubo una conversación con los 11 que firmaron porque al final hay unas miradas bastante distintas entre CONAPYME, otras organizaciones con quienes finalmente suscribieron un acuerdo, porque hay un acuerdo suscrito por 11 organizaciones. Bueno, intentamos ponernos de acuerdo y no lo logramos, por lo tanto nos fuimos, no teníamos nada que hacer ahí, porque el subsidio que ofrece el gobierno, hoy día para pagar 410.000 pesos el Estado pone 32 y partía poniendo 45 en su conjunto, y así como iba subiendo el salario mínimo, iba disminuyendo el aporte del Estado, que partía así como en un 65% y termina el año 2025 en un 6%, en circunstancias que miramos las cifras económicas, lo que está marcando la informalidad, todos los ítems, y no es el mejor minuto para aumentar los costos. Además, no es solo esto, tenemos las 40 horas, tenemos la reforma previsional, hay un montón de otras obligaciones que hay que asumir, y sería una irresponsabilidad asumir más costos de lo que uno es capaz de pagar. Oiga, Héctor, usted decía aquí deberíamos conversar con el ministro de Hacienda más que con el mensajero, que es el ministro de Economía, entendiendo que finalmente todo el tema de platas, de subsidios, se tiene que ver desde Latino 120, una situación que pasa y así como funciona. Ahora, ayer yo leía declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, se le consultaba por la crítica de los 65 asociaciones y organizaciones de pyme, y el ministro Marcel dijo, decidieron plantear temas tributarios que no son propios del ingreso mínimo, que se fueron con otros temas que no tienen que ver con este proyecto de reajuste. Lo que ocurre es que si por un lado hay que asumir más costos, también podría tener uno un alivio tributario, que también es dinero al final, y podríamos haber cuadrado ahí la caja. Ya, pero que pero ustedes no quieren posible subir el subsidio y también tener además alivios tributarios, ¿no será mucho? No, nosotros planteamos el 100% del subsidio, lo bajamos al 80%. No fue posible llegar a eso porque el aporte del gobierno es decreciente, y en el caso de los costos van aumentando, por lo tanto había que buscar otra alternativa. Ahora, cuando el ministro de Hacienda dice que no se pueden tocar temas tributarios, en el acuerdo que firmaron estas organizaciones habla de mantener la tasa tributaria hasta abril del próximo año en el 10%. Por lo tanto, ¿qué es eso? Es o sea, en el acuerdo suscrito y que anunció el gobierno hay un tema tributario. O sea, ahí en ese sentido el ministro Marcel no lo contempla. Claro, entonces yo no sé si no le preguntaron al ministro, son malas las comunicaciones entre ellos, no conoce el acuerdo, y lo que nosotros planteábamos que a lo menos
el 10% de tributario fuera por todo el periodo hasta el 2025, cuando tenemos que asumir los costos, y lo de la reforma tributaria irá por un carril separado y ahí habrá que fijar la tributación a futuro, pero no alcanzamos ni eso siquiera, por lo tanto seríamos muy irresponsables si asumimos compromisos que no estamos en condiciones de cumplir. Por lo tanto, el ministro Marcel debiese informarse, porque creo que no es bien visto que el ministro encargado de las finanzas del país no tenga la información. Héctor Sandoval, vamos también al fondo de esto, finalmente, lo que es la mirada de CONAPYME y otras organizaciones que critican este acuerdo suscrito por 11 organizaciones de pyme, de mediana y pequeña empresa, y en este caso el gobierno. ¿Por qué no se puede asumir un sueldo mínimo de 500.000 pesos ya mirando hacia el próximo año, como se plantea en el acuerdo que tuvo la CUT y el gobierno? Primero, el compromiso del gobierno fue tener un sueldo de 500.000 pesos al término de su periodo, y lo está adelantando al 2024. No creo que quiera entregar el gobierno al 2024. Segundo, no es solo el sueldo mínimo, porque tenemos las 40 horas, tenemos la reforma previsional, tenemos la reforma tributaria, se habla de una negociación por rama, tenemos la gratificación garantizada. Por lo tanto, no es posible pagar tantas cosas como está la economía. Hoy día la informalidad es un tema atroz, complejo. Imagínense que hoy día están vendiendo ahí en MEI productos que traen de Argentina sin pagar ningún impuesto. Por lo tanto, el gobierno también debiese preocuparse de ese tipo de cosas sin tocar el tema de la seguridad, porque se entra el sol y todos nos tenemos que esconder y nadie puede trabajar. Por lo tanto, no es posible poderlo pagar, sino una cuestión de voluntad. Es un tema que los números simplemente no cuadran, y no es solo el sueldo mínimo, porque si estuviéramos discutiendo solo el sueldo mínimo, uno podría intentar ajustar las cifras, pero tenemos que ver cuánto venden las pymes efectivamente hoy día. Entendiendo el punto que son los distintos frentes que nos ha tocado conversar también con ustedes como CONAPYME, Héctor, déjeme hacerle la pregunta. Claro, porque el sueldo mínimo es un número definido, y ahí obviamente como buena pyme, como buena mediana y pequeña empresas, se pone el papelito y se empieza a ver si es factible o no, con los números, con la gente que tiene uno alrededor. Ahora, usted mencionaba otros temas que yo sé generan incertidumbre, pero no tienen cifras aterrizadas. Reforma tributaria que fue rechazada, se está buscando un pacto nuevo por parte del gobierno, o sea, eso podríamos decir es flujo futuro, no hay un número. Reforma previsional, todavía hay de hecho discusión en el legislativo. ¿Cómo también se va adquiriendo a la hoja, a la tabla, digamos, estos números que todavía no están concretos para poder ver si finalmente son o no presión para este tipo de gastos? Bueno, si estuviésemos hablando del sueldo mínimo de este mes, uno podría pensar en lo que ocurre este mes. Pero cuando estamos hablando de 2, 3 aumentos hasta llegar a 500.000 pesos, uno podría decir, oye, la reforma tributaria hoy día no existe, pero el gobierno podría llegar a un acuerdo con el Senado e ingresar el proyecto, y podríamos tener una nueva tributación este año. El tema de la reforma previsional también la están acelerando. Por lo tanto, hay que ser responsable en esto, porque uno podría decir, pero ¿por qué mira para adelante? Porque los aumentos de este acuerdo van sumándose hacia adelante y van disminuyendo los aportes. Por lo tanto, si el Estado quiere tomar una medida tan popular como es el aumento del sueldo mínimo, bueno, que lo haga con el bolsillo de él y no con el bolsillo de las pymes. O sea, nosotros no nos pueden invitar a esta fiesta y cuando estamos en la fiesta nos dicen, oiga, usted pague la cuenta. Yo creo que en esto hay que ser responsable, y lo mínimo que tiene que hacer uno es conversar, y conversar con quien toma las decisiones, y es lo que hemos estado planteando hasta el día de hoy. Yo no creo que sea muy cómodo para el ministro de Economía llevar un recado, traerlo de vuelta, finalmente no poder tomar una decisión, y por eso que se tocaron otros temas también que podrían ayudar a financiar este diferencial en el costo del sueldo mínimo. A su juicio, Héctor, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Ustedes van a insistir con una conversación, como usted me decía, con el gobierno, con el ministro de Hacienda, o esto a través ya del trámite legislativo, con parlamentarios, por ejemplo, de la oposición, en este proyecto que sigue en el Congreso? Nosotros insistimos, queda tiempo, esto parte el lunes en el Parlamento, en que podíamos conversar todavía con Hacienda, pero también ya iniciamos las conversaciones, y no
no confundamos, no solo con los parlamentarios de la oposición. Hay también parlamentarios que son de parte del gobierno, porque aquí hay que asumir la realidad y no podemos abanderizarnos entre un sector de pensamiento político y el otro sector. ¿Ustedes Aquí ven tiene apoyo que al haber oficialismo o una parte del responsabilidad oficialismo país. en su demanda? Eso es lo que yo entiendo. Disculpe. ¿Ustedes ven que parte del oficialismo, me imagino que no todo, apoya esta demanda que tienen las pymes? Por supuesto, estamos en conversaciones. El lunes tenemos reunión, hemos estado estos días entregando nuestras propuestas y el Parlamento ha sido claro. Quiere que se llegue a un acuerdo, quiere que exista una conversación. Si aquí el tema lo tenemos que abordar entre todos y buscar una solución entre todos. Yo creo que no es bonito lo que está haciendo el gobierno, que firmó con 11 organizaciones afines a su pensamiento político, y hoy día todos los ceremis de economía del país andan conversando con las organizaciones para pedirle la firma, organizaciones afiliadas a nuestras gremiales, y creo que es un feo papel que están haciendo. El ministro personalmente estuvo en Concepción en el día de ayer. Así no se avanza. Sentémonos a conversar y no intentemos debilitar la posición de algunos gremios que lo único que hacen es plantear los sentimientos y las demandas de la gente que representamos, y cuando uno tiene representatividad tiene que cumplir con el rol que corresponde. Por lo tanto, si el gobierno quiere solucionar el problema, tiene tiempo, nosotros tenemos predisposición, pero no haga estas bajezas que hoy día está haciendo. Claro, usted lo considera una bajeza, y esto principalmente, Héctor, por el grado de representatividad que tienen estas 11 organizaciones que suscribieron el acuerdo con el Ministerio de Economía, con el gobierno. El rol que hizo fue un bonito show, que parece que no le resultó, y por eso que hoy día los delegados presidenciales en cada una de las regiones, los CEREMI, todo el mundo anda intentando debilitar la posición de estas 65 organizaciones realmente representativas y que están en todo el país. ¿Usted diría que el gobierno estaría perquineando apoyos para este acuerdo? En eso anda, sin duda, que nos llaman nuestras organizaciones diciendo que el CEREMI, el delegado gubernamental, le fue a hacer este planteamiento, poco menos que desconozcan la posición que tiene el ente nacional, y obviamente ellos no lo van a hacer, porque lo que están haciendo las organizaciones con representatividad nacional es precisamente plantear donde tenemos que plantear el pensamiento de la gente que representamos. Bien, Héctor Sandoval, vicepresidente de CONAPYME. Héctor, muchas gracias por su tiempo y conversar con nosotros hasta ahora. Que le vaya muy bien. Un gusto, muchas gracias. Hasta luego, gracias.